género Pleurotus porque el hongo Pleurotus es nuestro sujeto de estudio en el curso de cultivo de hongos. Vamos a aprender a cultivar hongos en base al hongo Pleurotus. Hay otros hongos, pero son más difíciles de manejar a nivel de laboratorio, a nivel de las condiciones que tenemos aquí en el instituto. Por ejemplo, alguien dice, ¿por qué no lo hacemos en champiñón? Que los champiñones pues, son muy preciados, ¿no? A la gente les gusta mucho. No, porque es más difícil. Se requiere de experiencia y se requieren de otros elementos que no contamos con ellos. Uno de ellos es el tiempo. Entonces, este hongo, Pleurotus, tiene muchas características que nos permiten trabajar con él en un corto tiempo y con las condiciones que tenemos. Y ya aprendiendo, teniendo experiencia con el hongo Pleurotus, ya podemos pasar más adelante a otras cosas, a otros hongos, por ejemplo, que sería un motivo de otro tipo de cursos. ¿Vale? Sí, la siguiente, por favor. 4 hongos son los más importantes en cuanto a cultivo de hongos. Tenemos el hongo Pleurotus, que le llaman oyster mushroom en inglés, eso ya habíamos platicado al principio del curso. El shiitake, este crece sobre madera de encinos. El Wolbariella, este es muy popular en Asia, aunque crece aquí también. Incluso hasta lo enlatan, lo producen en paja de arroz. Y el champiñón, que es el hongo tal vez más estudiado de todos hasta la fecha, el más tecnificado y el más producido en gran cantidades. Por ejemplo, en Pittsburgh, Estados Unidos, está la planta de champiñones más grande del mundo. Producen cerca de 250 toneladas diarias de champiñón. O sea, es una fábrica grandísima, tremenda. Yo he estado por ahí, parece un pueblo de todo lo que se mueve de materiales, equipo y gente, etc. La siguiente. Soy yo, ¿verdad? La producción mundial de estos hongos, de estos 4 agáricos, el champiñón, Lentinus es el shiitake, el Pleurotus oyster mushroom y el paddy straw mushroom, que es Wolbariella. En toneladas, el que más se produce, por supuesto, es el champiñón, con 1.846.000 toneladas anuales. Lentinus 826.200, ese es el shiitake. En Asia principalmente, aunque ahora ya se cultiva en los Estados Unidos y en Europa. El Pleurotus con 797.400 toneladas anuales. Ese ya se está produciendo prácticamente en todo el mundo actualmente. Y Wolbariella con unos 298.800 toneladas al año de producción. Nuestro objeto de estudio es el hongo Pleurotus, como mencionamos al principio. La siguiente, por favor. Ya estoy acostumbrado a que las especies del hongo Pleurotus tienen especies tanto cultivadas como silvestres. De hecho, las cultivadas son unas cuantas y las silvestres son mucho más. Como les mencionaba, son más fáciles de cultivar, su ciclo es muy corto, es muy resistente, le gusta la mala vida, por decirlo así, porque vean las condiciones en las que trabajamos y aún así crece. Y de hecho, yo digo que le gusta la mala vida porque a veces los estudiantes dicen, maestro, no sale, y agarran y tiran la bolsa, no salió, y al rato están ahí en el suelo, ahí sale. Yo es que tienes que insultarlo y patearlo y tirarlo ahí, entonces ya sale, si no, no le gusta. De veras, a veces así sale. Lo podemos encontrar este hongo en muchos, de hecho, los sustratos en los que crece el hongo son sustratos que tengan lignina y o celulosa. Entonces hay un montón de acerrines, papel, pulpas, rastrojos y demás en los que puede crecer, incluso el papel higiénico. Hay un proyecto en la UNAM, ahorita vi una noticia, que lo están creciendo en pañales desechables.
desbaratar los pañales desechables, porque en el Distrito Federal se produce mucha cantidad de estos como basura y ya es un problema de manejo de este tipo de residuos. Están aplicando los productos para desbaratar ese tipo de materias, ¿no? Como pueden ver, muchas cosas sobre muchos, incluso una camiseta de algodón. El algodón es pura celulosa. Ustedes lo ponen ahí, le ponen el hongo y crece, se come la camiseta. La siguiente. Y la posición taxonómica del género Pleurotus varía dependiendo del autor. Entonces, para algunos es un poliporáceo, para otros autores es un tricolomatáceo, y por último, para algunos autores es su propia familia, Pleurotáceos. Entonces depende del autor. La siguiente, por favor. Voy a hablar nada más superficialmente porque muchos de ustedes no son biólogos ni agrónomos ni nada. Entonces, ni nada relacionado con las ciencias biológicas. Entonces va a ser un poco difícil que comprendan algunas cuestiones, ¿no? La clasificación de las especies es difícil porque el hongo es muy variable, varía en forma, en tamaño, en color, en cuestiones fisiológicas, es muy variable. Entonces es difícil colocarlo en una posición muy fija, decir esto es esto, así, así. No se puede. Por ejemplo, muchos caracteres se han tratado de utilizar para colocarlo en alguna posición taxonómica, pero no son posibles. Por ejemplo, miren, no todas las especies tienen un pie central. Si los quisiéramos definir por el pie, hay unos que lo tienen descentrado. Entonces no es una característica adecuada. No todas las especies tienen esporas blancas, algunas las tienen grises, otras tienen rosadas. Entonces varía nuevamente. El sistema de las hifas, o sea, la estructura del hongo, puede ser monomítico o dimítico, o sea, cambia, es cambiable. Por eso el hongo es un poco duro. El sistema hifal, dimítico o monomítico, quiere decir que la estructura del hongo es dura o es suave, dependiendo de las hifas. Si las hifas son gruesas o delgadas, para que le dé la estructura de que esté así y no se caiga, ¿no? Porque para que suelte las esporas debe tener una estructura fija así. Suelta las esporas y se desbarata el hongo. Es como una flor. La flor suelta el polen y se desbarata y se muere. Pero aquí el hongo, entonces, su principal función es soltar las esporas. Suelta las esporas y se desbarata. Pero si el hongo estuviera así, las esporas no se desbaratarían. No se separarían. Ahí se quedarían. Entonces tiene que ser así para que el aire se las lleve. Necesita una estructura dura. Y lo digo esto no nada más como información técnica, sino eso tiene que ver con la comercialización del hongo. Entre más grande sea el hongo, es más duro, es más correoso. Cuando es chiquito, cuando es pequeño, de unos 10 centímetros, cuando es suavecito, el sistema es monomítico, después se vuelve dimítico. Entonces, el mejor momento de comercializar es cuando es joven, cuando es pequeño, porque casi se desbarata en la boca. Entonces yo he comido sopa de Pleurotus en algún restaurante y te ponen un hongote de este tamaño. Y ya se cuenta que estás comiendo abulón o chicle, porque es muy corrioso, un cinturón que es muy duro. Pero la gente piensa que como está más grande, pesa más, entonces vendo más, entonces gano más dinero. Pero pierdes en calidad, entonces la gente ya no lo come porque es que eso no es difícil de comer, es muy duro. Entonces la idea es que se debe comer cuando es pequeño y es riquísimo, muy suave y tiene la base en la estructura, definitivamente. Las láminas decurrentes son las laminillas esas que tiene abajo del sombrero. Decurrentes se le dice cuando bajan así, se bajan hasta el pie, se llaman decurrentes. Pero no todas la tienen decurrente, entonces no es una característica uniforme. Un velo parcial, hay unos hongos que están, algunas especies de productos que están cubiertos por un velo. Ya después se rompe el velo, se agrieta y se desbarata y ya se sueltan las esporas, pero no todas la tienen, así es que tampoco es una característica adecuada. Por ejemplo, ahí está la esporada. Esto lo van a hacer ustedes más adelante. Se coloca el hongo
así en un papel, y si es oscuro, y se tapa con un vaso o con algo para evitar que el aire se las lleve, y entonces todas las esporas caen por gravedad y se pegan al papel, como se ve aquí. Y aquí hay miles de millones de esporas microscópicas de este tipo, están aquí. Aquí son blancas, aquí son grisáceas, moradas, con tonalidades lindas, puede variar de especie a especie. Pero esas son las esporas, es la base de todas las cepas. La siguiente. El Index Fungorum, que es una base de datos para hongos mundial, registra 758 nombres de especies para Pleurotus, como si existieran 758 especies. No son 758 especies, son nombres. De aquí, si hacemos un estudio, diríamos: este no es, este no es, este no es, este sí, este no. Y si hiciéramos ese estudio, todos estos son los nombres que encuentran en la base de datos. Sin embargo, el número de especies, dependiendo del tipo de especie, porque hay especies tipológicas, especies biológicas y especies cladísticas, el número de especies tipológicas o taxonómicas son 48. El tipo de especies biológicas son 15 reconocidas y el tipo de especies cladísticas son 3. ¿Por qué esa variabilidad? Bueno, porque las especies tipológicas son las que generalmente trabajamos los biólogos con ellas. O sea, este se parece a este, lo más seguro es que sean lo mismo. Esa es una especie tipológica, lo que hacía Linneo desde hace como 300 años. Cuando describes una nueva especie es porque esta especie no se parece a ninguna de las otras y entonces por consiguiente es una nueva especie. ¿Qué sucede? Yo busco y encuentro otro hongo y se parece a este, no a estos. Entonces este pertenece a esta especie. Esta es una especie tipológica, o sea, hay un tipo, hay un modelo que tiene tales características y el que se parezca a él, ese pertenece a esa especie. Esa es la tipología. Una pregunta. ¿Son macroscópicos entonces la observación o también macro y microscópico? Cuando no había microscopios era macroscópico. Ya con la venida de los microscopios ya se hace microscópico. Incluso pueden ser datos de biología molecular y pueden ser tipológicos. Porque lo que hacemos es comparar si se parecen o no. ¿Qué tanto se parecen y qué tanto no se parecen? Pues son los tipos. Pero la especie biológica es otro concepto que implica cuestiones fisiológicas y genéticas. ¿Qué quiere decir? Que si este individuo se cruza con este individuo sexualmente, quiere decir que son la misma especie. ¿Por qué? Porque un chango no se cruza con un caballo. No se puede, son especies diferentes. Entre especies no se pueden, diferentes especies no se pueden cruzar. Entonces, por eso, cuando estas 48 las tratamos de cruzar sexualmente, resulta que no son 48, son 15. Entonces, depende del criterio que tú estés utilizando para identificar una especie o definirla. Y por último, en la cladística, lo que hacemos son grandes tendencias, grandes grupos, porque implica la filogenia, es decir, el desarrollo evolutivo. Es decir, si estos pertenecen a la misma corriente evolutiva, pertenece al mismo clade que se llama, o sea, una rama. Y en ese sentido solamente hay 3 clades en Pleurotus. Entonces, dependiendo del criterio, van a ser el tipo de especies que hay, el número de especies. Generalmente el que se usa operacionalmente es este, aunque no es el más preciso. ¿Qué factores determinan? ¿Son ambientales, son de alimentos, sustrato, temperatura? Pues muchos factores ambientales y todo eso, pero principalmente sexuales, porque a la hora de la cruza, que maduran al mismo tiempo que se cruzan, luego viene la segregación de caracteres y muchas veces hay errores. Uno piensa que la reproducción sexual en todas las especies es como un fenómeno
computacional que es así siempre mismo y no varía, no puede variar. Sin embargo, no es cierto, porque puede haber cambios genéticos muy leves y ese cambio genético hace que empiece una revolución por otro lado. Muy leves. La reproducción no es tan perfecta. En los humanos, no es porque no tenemos la información, pero si nosotros tuviéramos la información de cuántos humanos nacen defectuosos, veríamos que la reproducción humana tiene muchísimos problemas, es imperfecta completamente. Y no tiene que ser un cambio de que salgas con 3 pies, sino que nomás con que no sintetice cierta sustancia, como los que no pueden tomar Coca-Cola Light, porque son fenilceturónicos se llama, y esa es una mutación a nivel genético, y es una cosita así muy fina, y ese cambio hace que ya no puedas ingerir ese tipo de alimentos o de bebidas, porque te causa una reacción negativa, ¿no? Aquí están los 48 nombres oficiales de especies de pleurotus. De especies biológicas son estas 15. Ahí están los nombres. Estas son dudosas, hay 7 dudosas, no se sabe si efectivamente son pleurotus o pertenecen a otros hongos. Y en clades, en cuanto a clades, solamente hay 3 clades. La clade de Pleurotus striatus, o sea, toda esa tendencia, la de Pleurotus de Yamor, cornucopii, es otra línea, y la de Pleurotus histidiosus es otra línea. Aquí están las líneas, las 3. Esas 3 líneas implican muchos otros nombres, pero solamente los vamos a ver superficialmente, nada más para que sepan que existen. El ciclo de vida, ahora es algo que me estaban preguntando hace rato. Esto es lo que sucede en la bolsa de cultivo, ¿no? El hongo, cuando fructifica, produce esporas. Estas esporas son microscópicas, se van por el aire. Al caer en un sustrato adecuado y germinar, las que son compatibles genéticamente se juntan y se cruzan sexualmente. Y al caer en el sustrato, al seguir en el sustrato, crecen, se alimentan y finalmente fructifican. Si no se lleva a cabo este proceso, no se produce esto. Puede crecer el micelio grandísimo, grande, fuerte, blanco, y la bolsa está llena, pero si no se ha llevado a cabo este proceso, nunca va a fructificar. Es un ciclo de vida sintetizado, es más complejo todavía. La fase asexual, hay una fase sexual y una fase asexual. Cuando están las dos fases juntas se llama holomorfo, es decir, está todo junto. Pero si está nada más la fase sexual se llama teleomorfo. El hongo que nosotros nos comemos es un teleomorfo, es la fase sexual. Pero muchas veces encontramos en su base, así como unos alfileritos, que es la fase asexual, que se llama anamorfo. No es muy común, pero nada más quiero que sepan que existe este fenómeno. Y muchas veces no está en el pie, está separado, está por otro lado, ahí en la madera, lo que sea. Y es difícil saber que pertenece a este. Se han reportado 4 tipos de anamorfos, se conocen, y se pertenecen al género Andromicopsis. Este es el género Andromicopsis. El que mide como 1 o 2 milímetros. Las esporas asexuales están aquí, como una gelatina. Eso quiere decir que pasa un animal o una termita, una hormiga, se le pega, se suba por allá y por allá se le cae y ya por allá germina. Entonces de esa manera se dispersa la espora. El microscopio electrónico se ve así, aquí son las esporas. Y esa es la estructura de la cabezuela. Tiene toda una estructura, así se ven las esporas. Algunas se ven así como cerradas. Este es el microscopio electrónico de Barrett. Ahora vamos a pasar a las especies.
el típico Pleurotus austriacus. Como pueden ver, el color puede ir desde gris oscuro a blanco a gris café, o a veces café definitivamente. Es muy variable su coloración y muchas veces depende de los factores medioambientales o de la distribución geográfica. Por ejemplo, los europeos, las especies de Pleurotus austriacus en Europa son gris oscuro, casi plomo, y crecen a temperaturas muy bajas, de 11 grados para abajo. Las especies americanas son más blanquecinas, son tropicales. Fíjense la diferencia, y es la misma especie. ¿Por qué es la misma especie? Porque si nosotros las cruzamos, se cruzan y tienen hijos. Por consiguiente, es la misma especie. Estos Pleurotus pulmonarios es muy parecido. Las diferencias son muy pequeñas. En Pleurotus pulmonarios, las esporas no son blancas. En Pleurotus austriacus son blancas. En Pleurotus pulmonarios son grises. Y con esa pequeña diferencia, ya sabemos que no es la misma especie. Queremos estar seguros, las ponemos, las cruzamos, no se van a cruzar. Son dos especies diferentes. Aquí están 3 especies. Aquí está el Pleurotus cistidiosus, el Pleurotus neurodensis y el Pleurotus dehinus. Incluso este tiene como un anillito aquí, que no tiene los demás. No se puede ver. Estas son las láminas decurrentes, las que se van para abajo. Son parecidos y al mismo tiempo diferentes, ¿no? Tenemos el Pleurotus opunti. Este crece en cactáceas, por ser opunti, sobre nopales, crece sobre desechos de nopales, o sobre agaves, este hongo. En la vietícula crece sobre madera, sobre árboles débiles o casi moribundos, ella los ataca. O ya muertos, ya descompone la madera. El Pleurotus populinus también tiende como amarillento. También ataca árboles, porque son parásitos débiles. Si el árbol está débil, lo atacan. Si no está débil, no lo atacan. Si se muere, entonces ya llegan y descomponen la madera. El Pleurotus australis, ¿de qué color es? El Pleurotus purpureo oliváceos tiene tintes cafés, oliváceos. Las láminas no son completamente blancas, son grisáceas. El cornucopio también tiende a ser amarillento y en forma de trompeta alargada. Este es muy bonito, es el Citrinopiliatus. Este ya se cultiva comercialmente. Es de color amarillo fuerte, intenso, muy bonito. Este tipo de hongos a veces no se utiliza para comer. La industria alimenticia o alimentaria es tan grande en estos momentos en nuestro mundo que muchas cosas se utilizan solamente para adornar, lo que le llaman los chefs el display. Entonces te ponen un alimento y le ponen una ramita de alguna cosa y no sé si han visto. Entonces a veces le ponen un honguito ahí a un lado amarillo que no te lo comas, nada más para darle vista a la comida. Para eso sirve también, si no se lo quieren comer. El Pleurotus de Yamor es de color salmón, casi rojizo a veces, ¿no? Esto lo hemos cultivado aquí en el instituto, es fácil de cultivar este lo están introduciendo a México, ya yo lo he visto aquí en Superama, ya he visto los platos que a veces traen, pero depende de qué tanto lo consuma la gente, lo siguen trayendo o no, y como la gente todavía no conoce este tipo de hongos, pues muchas veces no se los come, y entonces eso hace que ya no se vendan. Es un fenómeno muy interesante. De hecho, para que nosotros introdujéramos el Pleurotus al mercado, porque lo hicimos nosotros en la Universidad Veracruzana, pasaron 30 años de estar conferencias, folletos, cursos y de congresos, lo que sea. Nos tardamos 30 años en que se incorporara a la sociedad este producto humano. No es fácil hacer esto. De hecho, ahorita para meter, por ejemplo, el shiitake, el lentinus a México, va a pasar, yo creo, cuando menos otros 30 años, si es que se hace intensivamente.
No es fácil meter nuevos alimentos. Este también ya se está introduciendo a México. El Pleurotus erindia, este es un hongo grueso, así carnoso, muy sabroso. Este es más se puede comer ya en diferentes cosas porque es más consistente. Este lo hemos cultivado aquí en el instituto también. Y este podría ser en un momento dado también parte del curso, nada más que tarda más en crecer. Porque este crece sobre acerrín. Y sobre acerrín tarda 2 o 3 meses en fructificar. Como les digo, es más difícil para los cursos. Porque el Pleurotus que ustedes van a trabajar, que es el Pleurotus striatus o algún otro parecido, este va a tardar 20 días. En 20 días ya está fructificando. Por eso no van a esperar 2 o 3 meses para que fructifique. Y si no me salió, hay que repetirlo. Entonces se van a tirar 6 meses de curso, ¿no? Va a ser difícil. Entonces, este sería para otro tipo de cursos. Pero este es muy rico también. Y también ya lo he visto en Superama. Ahí en platitos ya los venden estos juegos. Les digo por si cuando quieran ir a comprar ahí, dicen eso. No me pasa en ninguna feria, pero se los recomiendo porque es donde los traen. El Pleurotus levis, este es muy duro. Y llega a salir así, es un hongo así alargado, se alarga hasta acá, de este tamaño. Y tiene como pelitos, como pueden ver aquí. Su característica es esta. Y se ve, y tiene como un anillito aquí, miren. Este yo lo he encontrado mucho aquí en Jalapa, en troncos muertos y quemados. Les gusta ese tipo de sustratos. Está un tronco muerto y tiene un hoyo, y si lo vemos está el hongo así. Está adentro, le gusta ese tipo de hábitats. El Calyptratus, miren, tiene como un velo. Como pueden ver, tiene un velo que no tienen las demás especies. Ese velo se tiene que romper para que pueda dispersar las esporas. El Pleurotus tuberregium, este no crece por aquí, cuando menos no lo tenemos por aquí. Este crece en África y produce, miren, produce un bulbo, como un camote, que es una esclerosis, y de ese camote surge el cuerpo fructífero. Por allá se lo comen así. Recolectan los bulbos, los camotes, se los llevan a su casa, los ponen en una maceta, le echan agua, ya lo tienen y van saliendo. Y es muy preciado en África, Nigeria y esos lugares. Este es el Sahocaru, es un hongo chiquitito, este también es muy sabroso y se puede cultivar fácilmente. Este está entre que es Pleurotus y no es Pleurotus, también lo consideran Omphalotus, pero brilla en la noche, tiene luz, es bioluminiscente. Si ustedes apagan la luz, se prende. Muchas veces andan en el campo y hay gente que dice los espíritus, ¿no? Porque ven así como fuego por allá a lo lejos, ¿no? Se van acercando y cuando llegan, ya no hay, porque llegan con las lámparas, ¿no? Y alumbran, y pues ya los ven. Pero estos se ven en el campo, es como si tuviera unas brasas prendidas. Por aquí yo los he visto, aquí por la región de Teocelo, Rico, por ahí he visto uno de esos. Y bueno, esas son todas estas especies que pude recopilar para ustedes en esta sesión. ¿Alguna pregunta? Pues Todo lo más destacado. bueno, todos son comestibles, no hay alguno que esté. La mayoría son comestibles, ninguno es venenoso, eso sí. Exacto. El problema es que algunos son muy duros, como el Pleurotus levis. Cuando tú lo deshidratas, te das cuenta que es un cacho de madera, ¿no? Es durísimo. Y sobre todo si comes mucho te cae mal, te indigesta. Habría que comer entonces con tipo chicharrón, ¿no? Se debe comer cuando es muy joven y muy bien cocinado. Si no, te puede caer pesado. La mayoría de ellos no hay que comer demasiado porque recuerden que son fibrosos. La parte importante de eso es que esa fibra se lleva a las grasas y el colesterol y permite la digestión adecuada. Pero es como si comes mucho, es como si te comieras una sandía completa. Te puedes hasta morir de una indigestión, ¿no? Porque es un vegetal. Tiene paredes celulares gruesas de glitina, celulosa. Así son los hongos, aunque no son plantas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, se han hecho algunos estudios
sobre las especies de Pleurotus, que son cancerígenos. Se han manejado ya algunos como Michoacán. el michoacano o como Pero ya los Pleurotus es no, bueno de... se ha alguna especie de Pleurotus manejado como manejan el hongo michoacano y algunas otras especies. Sí, las especies de Pleurotus no nada más sirven para comer, se utilizan muchas para bioremediación, que se llama. Cuando hay contaminación por petróleo o de otros elementos, ponen el micelio en la tierra y esta la limpia. Degrada, se usa mucho en bioremediación esto. Y por otro lado, sí tienen sustancias anticarcinógenas y se llevan el colesterol de la sangre también. Ya lo venden en pastillas de Pleurotus. Sí, lo he visto. Yo tomo pastillas de esas, nada más que no las hacen en México. Yo cuando voy a los Estados Unidos me compro 10, 15 frascos y me los traigo para acá. Porque está comprobado que se lleva el colesterol de la sangre y previene el cáncer. Yo he visto experimentos con algunas ratas de que hacen un batido de Pleurotus y a una rata que la tiene la pobrecita ahí amarrada, la estresan y entonces le sube la presión, la están monitoreando y toman el Pleurotus en una jeringa y vamos aquí intraperitoneal y le baja la presión. O sea, tiene muchas propiedades este tipo de alimentos. No solamente eso. Y como tienen propiedades medicinales y alimenticias, se conocen con el nombre de nutracéuticos. Se llaman hongos nutracéuticos. Es decir, que son alimento y que son medicina al mismo tiempo. Y como les he dicho, ahorita hablamos superficialmente, así para más o menos, porque el grupo es muy heterogéneo, pero esto es mucho más complejo, sumamente complejo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay enfermedades para los hongos? Claro que sí. En el cultivo de hongos, si tú no lo cuidas, mosquitas, ¿cómo se llaman las otras? Nemátodos, ¿cómo se llaman? Periquitas, ¿cómo se llaman las otras? Catarinas, mosquitos, moscas. Entonces, ¿sabes por qué lo van a hacer aquí? Una bolsa, yo tenía una bolsa colgada en mi casa y ahí me los comía. Pero cuando es un cultivo y tienes 1000 bolsas, pues de todo va a querer comerse el hongo. Porque además, como expele olores, muy ricos por cierto, atraen a los insectos. Entonces tú debes de tener tu módulo, pero estar completamente cerrado y cuidar que no se metan los insectos, porque si no, le dan la torre. Insectos, pero también hay bacterias. Si tu micelio que inoculas está contaminado por bacterias, el hongo le van a empezar a salir manchas amarillas y va a empezar a estar descompuesto. Pero eso tiene que ver con el micelio que compres, la semilla. En México todavía no hay semilla garantizada. En Estados Unidos tú puedes comprar la semilla garantizada, o sea, porque la producen bajo condiciones estrictamente higiénicas. Sin embargo, en México, algunos de mis exalumnos se roban el hongo de algún lado, lo siembran en su casa, ni se lavan las manos y se contamina el micelio y lo venden. Y entonces viene la gente, siembra y le salen los hongos la primera vez, qué bonito, la segunda le vuelve a salir, la tercera ya no le sale. Y si haces compromisos comerciales, te quemas y ya nadie te compra. Entonces el origen del micelio es muy importante, porque sí causa enfermedades en los hongos, en el cultivo más bien. Pregunten ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda del cultivo, de lo que están haciendo? Eso quiere decir que todo está bien, Porque no han definido nada. Qué bien. Eso quiere decir. En el micelio activado, ¿qué factores son los que hacen que permanezca en ese estado y no fructifique? Bueno, la temperatura puede ser uno de ellos. Para conservarlo lo metes al refrigerador, le baja la temperatura, el metabolismo baja y entonces crece más lentamente. Ya cuando lo vas a sembrar lo sacas y se reactiva.
Así lo puedes tener hasta 2 meses. Lo más recomendable es que lo utilices fresco. Casi en cuanto lo produces lo vayas sembrando. Pero si es para tu casa, si es para tu propio consumo, pues puedes tener ahí y sembrar cuando quieras. Es una gran diferencia, ¿no? O sea, el que yo produzca unos cuantos kilos, unos cuantos gramos para mi propio autoconsumo, pues se valen muchas cosas. Pero ya es cuando es para venta o para consumo, para producción, entonces ya se requieren ciertas normas estrictamente, porque si no, truenas. Y aún así el hongo llega a crecer. Yo tenía un amigo que producía 300 kilos a la semana en la azotea de su casa. Y dejó de producir porque ya no daba abasto. Y estos días no puedo salir de vacaciones, ni ir al cine, ni nada, porque tengo que estar o cosechando, o cuidando, o vendiendo. Y llegó un momento en que ella era un peso para él. ¿Y no me daba para emplear a alguien? Pues yo creo que no quería eso, ¿no? Era su hobby. Vale. Sin embargo, para autoempleo es muy bueno. Tú haces un módulo de 5 metros por 3 o 4 y unos 3 o 4 metros de altura y te produce fácil más de 300 kilos al mes. ¿Cómo está el precio ahorita del kilo? Debe estar como 80 pesos, Alberto. ¿Sí? 3 por 8, ¿cuánto es eso? 24,000 pesos al mes. Si los vendes, claro. Sí, porque el gran problema es la venta. Yo puedo producir 3 toneladas, ¿qué cobrar? Ahora venderlas. Entonces ahí viene ya la división de la industria. Yo soy el técnico. ¿Cuántas toneladas quieres? Yo te las produzco, pero yo no las voy a ir a vender. ¿Por qué? Porque yo soy biólogo. Yo no tengo cualidades de ventas. A mí en la universidad no me enseñaron a vender, me enseñaron a producir. Entonces las ventas las enseñan en otros lados, no sé si en comercio o en administración, algo enseñan a vender, pero en biología no. En biología nos enseñan a producir. Entonces debe haber una simbiosis entre el empresario y el técnico. O sea, el empresario es el que debe tener gente que venda, el que diseñe la bolsa, el que diseñe la estrategia publicitaria, no el biólogo. El biólogo no tiene conocimientos de estrategias publicitarias. Entonces, yo sé cómo producir. Dime cuánto quieres, te digo cuánto te voy a cobrar, y ya las ventas son problema tuyo. Ahora, si somos socios, entonces ya es problema nuestro. ¿No? ¿Alguna pregunta? Para conservarlo después de que se cosecha, solamente en refrigerador. Puede ser una refrigeración, aunque no es mucho tiempo el que te va a durar, porque la refrigeración deshidrata, o sea, luego se va a ir secando. No puedes refrigerar 2 o 3 días. Tú debes vender lo más pronto posible, pero si quieres tener más tiempo, entonces lo debes de ¿cómo se llama esta cuestión? Debes aplicarle alguna otra cosa. Por ejemplo, lo puedes hacer en salmuera, en escabeche, y en escabeche, en frasquitos o lo que sea, te dura 1 año. Entonces ya lo puedes vender y le agregas valor. Ahora ya vas a cobrar el chile, el vinagre, el frasco, la etiqueta, el transporte y otras cosas, ¿no? ¿Y hay una forma de presentarlo al vacío? Sí, pero es más inversión. No, pero hay equipos que lo hacen al momento, ya en una bolsa. ¿Cuánto vale un equipo para el vacío? No, ya no, ahora es muy caro antiguo, pero ya son baratos porque lo hay para hacerlo doméstico en la casa. Otra cosa es enlatarlo. Claro. Pero hay el problema de que en México no nos gustan las cosas enlatadas. En México comemos en fresco. Y qué bueno, ¿no? Porque dicen que no comemos tantos, ¿cómo se llaman? Químicos, ¿no? Preservadores. En México como nos gusta comer los champiñones, sí, ya los hemos aceptado en lata. Ya la gente abre una latita y a ver el fútbol, galletitas, etcétera, ¿no? Una chela y demás. Pero en general los mexicanos nos gustan las cosas frescas. Ya lo han querido enlatar este hongo. Ya lo he visto en el mercado. Nadie lo compraba, pero lo tuvieron que quitar y ya lo hicieron.
no somos para eso. En otros lugares sí les encanta lo enlatado. Ahora, hay otra forma de preservarlo, deshidratarlo. Se deshidrata, nada más que también los mexicanos no lo comemos deshidratado. Eso es para exportación. De esa manera lo puedes exportar. De hecho, así es como se exporta básicamente, no se exporta en fresco, se exporta deshidratado. Se llamaba procesarlo, ¿no? Procesarlo, es decirlo, le pones en salmuera, escabeche, lo deshidratas u otra cosa, lo procesas. O sea, entrarle al negocio es entrarle a otro mundo diferente al de la producción. O sea, una cosa es la producción y otra cosa es lo demás. El éxito de una empresa son las ventas, no la producción. Entonces, si tú vendes, vas a ganar. Si no vendes, ¿para qué tienes la producción? Y eso es lo que nos hace falta en México. No tenemos buenos vendedores. Yo llevo más de 30 años en esta situación y me he topado con muchos problemas de que los empresarios mismos no saben vender. Los que se dedican a los negocios no saben vender. Pero el mercadotecnia hay que buscar el lugar. Ese es un huecote que hay en México. Primero era de la producción, por eso nos metimos a la producción. Ya está la producción, ahora faltan las ventas. Incluso falta otra cosa. Para las ventas, para las buenas ventas, falta diseño de ingeniería. Eso que ustedes están haciendo a mano, todo eso lo tienen que hacer máquinas, no las personas. Porque si yo quiero hacer 10 toneladas, ¿cuántos necesito para que estén cortando la paja? Necesito una cortadora automática, que me eche yo toda la paja junta así y en un minuto está ya, salió. Una embolsadora automática, hay inoculadoras automáticas. Todo eso ya lo venden, nada más que implica una inversión. Inversión implica riesgo, ¿no? Porque voy a invertir para ganar, pero y si no vendo, entonces pierdo. O sea, el mundo de los negocios es muy diferente al mundo de la producción, definitivamente. Ahora, lo que nosotros estamos promoviendo con ustedes es el autoempleo. A ese nivel ustedes lo pueden manejar. O sea, una familia se puede mantener con un módulo produciendo unos 200, 300 kilos al mes, y eso es manejable, y eso puede dejar un dinero para el desempleo, es muy bueno. Y vender entre los amigos, los parientes, las cantinas, los bares, lo que sea, hay mucho, el mercado está abierto, ya depende de tu estrategia y de tus habilidades de venta. Si no hay más preguntas, continúen. Cualquier duda me preguntan, Yo estoy